Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a esta nueva porción, a esta nueva sesión de las parashot que venimos haciendo. Ya vamos en la parashá número 38, 39, 40, perdón. Resulta que hubo un tema en donde ah, no tuve en cuenta y es por el tema que les expliqué la otra vez de que este año, ¿cierto? Es un año bíblico de 12 meses. Entonces las 54 porciones que tienen para el año tienen que repartirlas y a veces tienen que juntar una o dos en una misma semana, lo cual es bastante denso y extenso. Entonces esta semana le tocaba a la parashot Jucat y Balaká, cuando la parashá de Bilán, bueno, cuando Bilán, todo este que se levanta contra el pueblo y todo, ¿no? Y la parashá iba del número 19.1 hasta el 25.9. Pero la verdad no lo tuve en cuenta y bueno, pido perdón por eso, eh, pero por eso extraño tanto los meses de 13 meses, los años preñados que llaman, ¿no? Porque ya no reparten tanto, no se juntan tanto las parashot, sino que se ven individualmente cada semana. Y ver dos parashot seguidos es bastante denso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de dos temas en particular. Espero se lo hayan leído y les dejo de tarea, por favor, terminar de leerse, porque creo que fuimos hasta el 21, al 22, perdón. Eso, léanse del 23.1 al 25.9. ¿Listo? Ese suceso de Balaam, todo lo que sucedió allí. Y vamos a ver si de pronto el Señor nos permite y la otra semana podemos tocar un poquito de ese tema, ¿vale? Por ahora, sabemos que esto que leímos, esta parasha Jucat, que va de número 19.1 hasta el 22.43, 44 creo que así. 41, perdón, gracias. Esta parasha toca unos temas muy importantes, ¿no? Y los temas que toca, pues es un tema que es el de la vaca roja, que es un tema bastante interesante y es un tema bastante especulativo, pero hoy vamos a darle, bendito el Señor, un norte a este tema, ¿vale? Que es bastante importante. Y también el tema del por qué el Señor no dejó entrar a Aarón y a Moisés a la tierra prometida, o sea, no dejó entrar al pueblo, ¿no? Y es ahí donde la gente dice, no, que Dios tan riguroso, que entonces dónde está el amor de Dios, etcétera. Pero es que la gente no analiza ciertos patrones que hay allí. Y también el tema de las serpientes, pero ese no lo vamos a alcanzar a tocar hoy, porque pues se trata de ir, como venimos estudiando y el Señor nos lo ha permitido, de a poquito, ¿no? De a cucharadas pequeñas, que sea de provecho para nosotros y poder digerir. Entonces vamos a tocar hoy el tema de la vaca roja, con base en unos comentarios, y literalmente este tema de la vaca roja es hermoso porque nos conecta inmediatamente con Mashiach, ¿vale? Pero ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque sabemos que los sacrificios obviamente todos conectan con Mashiach, ¿no? Pero cada uno en específico y particularmente, como es la vaca roja, que es bastante interesante. Paula va a entrar, qué pena si no la había visto. Entonces, vamos a ver algunos detalles para poder darle un momentico en espera a nuestra querida hermana Paula para que se conecte con nosotros y continuamos, ¿vale? Entonces, ya está entrando allí. Listo, ya entró. Shabbat Shalom, Paula, bienvenida. Ya estamos aquí en grabación. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tocar este tema, ¿no? Vamos a tocar dos temas que el Señor me permite hoy: la vaca roja y la peña, ¿cierto? El tema de la peña, el tema de la roca, ¿qué pasó? De la celada, ¿vale? Pero es muy interesante este tema. Es muy inquietante cuando se lee en hebreo, se lee de una perspectiva mucho más bonita y más profunda, mucho más inquietante, mucho más da sentido del por qué el Señor no permitió a Moshe y a Aarón ingresar. Porque el Señor siempre se hace respetar, ojo, siempre. Así que no nos puede olvidar que el Señor siempre, siempre, siempre se hace respetar. Entonces, para dar inicio, ¿listo? Vamos a empezar leyendo eh, Números, capítulo 19, porque ahí empieza la parashá, ¿cierto? Y se llama la parashá Juca. Vamos a leerlo acá, tenemos la Biblia hebrea. Dice así: Y comunicó Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, ¿listo? Dice, Sot Jucat, ahí está, ¿cierto? Sot Jucat. De hecho, perdón, la parashá se llama Jucat. Ah, Jucat. ¿Listo?
Subhukat. Hukat, que ya sabemos que Hukat o los Hukim son decretos, estatutos, em, que muchos son de tiempo no conocido, u otros son de un tiempo, pues hasta que venía Mashiach o constante se hace todavía, ¿no? Los que se ejecutan constantemente. Perdón por la cámara que no se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí de pronto es un poquito, ahí se alcanza, ¿vale? Jucat, ¿no? Lo que son decretos y estatutos. Y lo curioso es que llama Jucat HaTorah, dice Sot Jucat HaTorah. O sea, este es el decreto, estatutos de la Torah, tal cual. Porque la Torah se complementa, ¿no? Con los estatutos, con los mishpatim y los hukim, con los procedimientos y con los decretos, con los estatutos. Y los estatutos, obviamente, o decretos en este caso, son capacitaciones que Dios da a la hora de ejercer una función, ¿listo? Que Dios ordena y manda, ¿vale? Entonces dice así, Sot Hukat HaTorah Asher Tzipah Hashem. Dice, esta es la Hukat, estatuto, decreto de la Torah, la cual o con la cual capacita Hashem. ¿Listo? La cual ordena, capacita Hashem diciendo, ¿qué dice? Comunica a los hijos de Israel, dice así, diles que tomen o tomarán para traer a ti o hacia ti una para adumá, ¿cierto? Es la expresión. Hay uno que dice vaca alazana, creo que dice así, ¿no? Alazana, una ternera alazana. Ahí está la expresión. No, este marcador se me. Para. ¿Ah? Adumá, es que me quedaron mi marcador. Adumá, ¿cierto? Para adumá, que es lo que traducen como vaca roja. ¿Listo? La vaca roja. Y esta vaca debía tener unas características que el mismo Señor especifica aquí. Entonces dice una adumá, una para adumá temimá. ¿Cierto? ¿Eso? No, tranquilo, no, tranquilo, sí, no, tranquilo, no sé, no, tranquilo, desenfoquemos, gracias, pero no, mantengámonos aquí, tranquilos, no pasa nada, ¿cierto? Vaca roja, ¿vale? Que traducen para adumá. Entonces, esta vaca, dice el Señor, dice, una para adumá temimá, asher ein bamum, asher lo alá, ale a ol, dice así, aleja ol. Entonces dice, una vaca roja completa entera. Estas características. Era entera. Ya les voy a explicar qué es entera. Completa. ¿Listo? Dos, sin defecto. Y sin yugo, es decir, que nunca haya trabajado. Nunca, exacto, haya labrado la tierra. ¿Listo? Entonces son tres características que muestra este animalito. Que nunca haya, o sea, que sea entera, completa, sin defecto y sin yugo. Que no haya subido yugo sobre ella, y literalmente así, que no haya subido yugo sobre ella. ¿Listo? Alega Ol. Entonces, el tema en esta época de la vaca roja se ha vuelto un tema bastante especulativo, bastante místico, y todavía hay gente que batalla con esas cosas, pero bendito el Señor, que el Señor muestra y usa gente y gente profesional, doctos en ciertos temas, para poder dar a entender esto, lo que hace referencia a la vaca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como se ha vuelto un tema místico, ¿con qué? Con relación a la construcción del tercer templo en Israel, ¿vale? Y ustedes pueden ver videos, he visto videos literalmente en internet de ciertos predicadores que dicen profesar a Mashiach, pero esperan la construcción del tercer templo, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene? Y se ponen contentos porque ya tienen vacas rojas y hay grupos, rabinos especializados literalmente
en las vacas rojas para vigilar de que sean aptas, ¿cierto? Para que cumplan el sacrificio en el templo para cuando se construya el tercer templo y todo eso así, ¿no? Yo digo, si tú eres creyente en Mashiach y anhelas un tercer templo donde hacen sacrificios, hombre, ¿no crees que eso es estar pisoteando la sangre del Mashiach? Como decir, hey, sí, yo sé que vino un Mashiach, pero no, no es suficiente, hay más. Como decir, hey, no necesitamos de esa sangre si es necesario el tercer templo. Estás vituperando y pisoteando la sangre de Mashiach si estás anhelando un tercer templo y que conlleva consigo sacrificios, ¿vale? Entonces, hay gente que anhela y le encanta llenarse de ideas y racionamientos humanos al respecto de la vaca roja, el templo y todo esto, y ya viene el Señor con la vaca roja porque apareció una cría de una vaca roja y esa vaca roja, etcétera, 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 ¿no? Pero en primer lugar, cuando uno lee sobre la vaca roja en la escritura, uno no ve que Hashem dé parámetros de minucia, como si debe o no tener una mancha, si puede o no tener un pelo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué acabamos de leer aquí? Simplemente da tres características enfocadas, que son entera, completa, sin defecto y sin yugo, o sea, que nunca haya trabajado. Entonces, eh, literalmente me atrevo a decir, porque es que he escuchado ya enseñanzas, yo hoy leí algo de ciertos grupos, ¿cierto? Por ahí, donde dicen que no, que la vaca no podía tener un pelo blanco porque ella era como rojiza, como un color cobrizo, ¿no? Un color cobrizo y no podía tener un pelo blanco porque si tenía un pelo blanco entonces no servía para sacrificio y así están los judíos, rabinos, ¿ciertos? Vigilando esas vacas que si tienen un pelo blanco entonces no sirve para sacrificio, que tiene meramente roja. Entonces hemos notado y en este canal y hemos visto que el Señor nos ha mostrado que los judíos, infortunadamente, se extreman en gran manera para examinar un mandamiento. ¿Sí me va a entender? Y bueno, digamos, démosle la intención buena de que quieren hacer las cosas bien. Pero el problema es que al hacer que las cosas bien se salen ya. Y al final se vuelve una carga lo que ellos demandan y lo que ellos exigen. ¿Vale? Entonces, y todo esto es con el tema con relación a los sacrificios, porque sin templo no hay sacrificios, por eso ellos es el afán de construir ese templo para empezar a proceder con los sacrificios. Prácticamente ya tienen map, ya tienen todo lo que es los planos, ya tienen las vestiduras, tienen el pectoral, tienen todo, la corona, hasta levitas ya supuestamente de sangre ya los tienen, ¿no? Eso dicen. Igual, no pasa nada. Si no tienen a Mashiach, no pasa nada. Son dignos de piedad igualmente, ¿no? Entonces, y he escuchado que, claro, muchos no filtran esta información, entonces ven que el pelo tiene que ser sí o sí la vaca roja. Hombre, me atrevo a decir, eh, como creyente y como una persona que también investiga, estudia las escrituras, que esto no lo muestra la escritura en sí, ¿vale? Como ese detalle de minucia. El Señor simplemente dice que sea tamín, ahí está, dice, para adumá temimá, literalmente dice así, para adumá temimá. Entonces, ¿qué quiere decir? Íntegra significa completo, o sea, sin defecto. Sin defecto significa, ya le puedo decir que hace referencia un animal completo. Un animal completo es que no esté enfermo, ¿listo? Un animal que no tuviera ojos torcidos, patas torcidas, patas quebradas, dientes torcidos o dientes quebrados, orejas, cuernos, heridas infectadas, etcétera, dentro de la parte corporal o física del animalito. Pero ya entra en detalle que no, que tiene una mancha blanca, no sirve. O un pelo blanco, hombre, a mí me parece que eso es ya entrar en extremismo, ¿no? En extremismo. Y supuestamente algunos judíos, y respecto, no sé, todavía estoy leyendo, si es verdad, en la Mishnah del Midrash, que supuestamente en la historia de la humanidad se han sacrificado 7 o 9 o 12 vacas rojas y eso no se ponen de acuerdo, ¿vale? Porque ya escuché 7, luego dijeron 9 y ahora ya 12. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿Sí me voy a entender? Pero no importa. Lo que importa es lo que significa todo esto. Pero hay otro tema respecto a la vaca roja, porque también ha creado una paradoja. Es decir, ¿qué es una paradoja? Es como un dicho o un hecho que parece ilógico dentro de la narración. ¿Y cuál es lo ilógico aquí?
que cómo es posible, ya lo vamos a leer, que el sacerdote tenía que purificarse, entrar en un proceso de compatibilidad con la santidad para poderse llevar la vaca fuera del campamento, porque la vaca era sagrada en sí, en ese sentido, la vaca era santa en sí, pongámoslo en ese término, dentro de ese rango de características que el Señor había demandado para la vaca. ¿Y cómo es posible, hombre, que las cenizas de la vaca que servían para sanar inhabilitaban al sacerdote después de tocarlas otra vez? ¿Sí me entiendes? Y eso es un cuestionamiento que mucha gente se ha hecho hasta hoy en día. Son paradojas. Que uno dice, pero la cura es como una enfermedad, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es más o menos para que me entiendan lo que quiero decir. Entonces, y claro, si no se comprende este tema de la vaca roja, el tema de la inhabilitación y hacia dónde apunta, ¿vale? Va a ser ilógico. Pero si lo apuntamos hacia donde realmente se debe comprender, dentro de lo que corresponde, no es algo tan ilógico, ¿vale? Porque leamos números ahí mismo, desde el versículo 3 y vamos hasta el 10 u 11. Dice así: y ustedes la darán a Eleazar, el versículo 3, ¿no? Dice, ustedes la darán a Eleazar el sacerdote y la sacará afuera del campamento y la inmolará delante de él. Esto, versículo 4. Y tomará a Eleazar el sacerdote de la sangre de ella con su dedo, listo, y lo esparcirá frente la superficie de la tienda de la cita, la sangre 7 veces. Esto rociará 7 veces, ¿no? Dice así, versículo, me perdí, allá, 5. E incinerará o hará arder la vaca a los ojos de él. Dice así, su piel, también la piel de la vaca, su carne y la sangre sobre su estiércol arderá. Esto toda. Curioso eso, ¿no? Y obviamente acá hay mucho más detalles que todavía el Señor no me ha permitido ver. Pero bueno, ahí es para que sigamos estudiando. Entonces dice, y tomará el sacerdote un palo de cedro o leña de cedro e hisopo y 2 carmesí y los pondrá o los enviará o los arrojará hacia en medio de lo que arde de la vaca. ¿Listo? Fíjate lo que dice. Y luego dice el 7. Y se lavará sus vestidos el sacerdote y lavará su carne, o sea, fregará su carne con las aguas. Y después vendrá al campamento y estará inhabilitado con la santidad del sacerdote hasta la tarde. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿por qué? Esa es la paradoja, ¿cierto? Una paradoja. Y dice, y, uh, y el que la hizo arder, ¿cierto? El que la quemó, ¿cierto? Está hablando del sacerdote, lavará sus vestidos y vuelve a repetir, y con agua, y fregará, o sea, su carne con aguas y quedará inhabilitado hasta la tarde, ¿cierto? Todos, tanto el que la quemó como el que organizó todo el evento, todo, ¿cierto? En este caso era el sacerdote. Dice así, versículo 9. Y recogerá recogerá un varón compatible con la santidad, las cenizas de la vaca y sus vestidos, dice, quedarán inhabilitados hasta la tarde, otra vez. O sea, ya no era el sacerdote, sino otro varón compatible para coger las cenizas, fíjate. Pero también cuando las agarraba, quedaba incompatible con la santidad hasta la tarde. Qué curioso, ¿no? Porque había templo en esa época y tenían que esperar hasta la tarde, pero tampoco era un pecado de muerte. Ojo, era algo que el Señor había mandado. Como hemos hablado aquí, hay cosas, fíjense que el erudismo o la erudición judía antigua decían que, bueno, si el Señor lo dice, hay que hacerlo, ¿no? Ya está. Y a pesar de que se preguntaban, interrogaban, discutían, pero ya. Hoy en día, la erudición judía moderna lo que hace es ir más allá y cuestionarse para encontrar ese tipo de respuestas a todos estos acontecimientos y paradojas, ¿no? Es lo que leía. Pero mira lo que dice aquí.
Dice, y quedará, dice, y recogerá un varón las cenizas de la vaca y las sacará fuera, ¿cierto? Las traerá fuera del campamento en el lugar habilitado por la santidad. Dice, y será para las cenizas, será para la asamblea de Israel. ¿Qué dice ahí la Reina Valera? Es el versículo 10. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, no, el versículo 9, el 10 es el mío, el 9. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. No, así no dice. De hecho, es una traducción muy pésima y mala. Porque entonces ahí tienen que guardarlas. No, ¿acaso no eran para, primero ya vamos a ver para qué eran? Era para sanar a los enfermos, para los que tenían lepra, la tzaría, para tener lo que estaba, una cantidad de cosas que se hacían, o sea, para descontaminar. Es decir, las cenizas mezcladas con agua servían para ayudar a los que estaban enfermos, a los que estaban inhabilitados con la santidad, a entrar en un proceso de tojorá, restitución para estar compatible nuevamente y poder acercarse al templo delante del Señor. Fíjense pues, fíjense la situación. ¿Sí van a entender? Entonces, en este caso, en este orden de ideas, dice así, será, dice así, y será para la asamblea de Israel por Mishmeret. Ah, ahí ya está. Cambia. Ahí dice cuando traducen, y los guardará la congregación. No, ahí no está. Dice, y los tendrá las cenizas por Mishmeret. ¿Cómo así por Mishmeret? Mishmeret ya hemos visto aquí que significa por protección, como un cerco de protección, tal cual como cerco de protección. Entonces, dentro de este punto, ¿vale? Cerco de protección, dice, por los días de la nidad, ¿listo? Quedarán inhabilitados, ¿listo? Por los días perdón, por los días de la nidad será será jatá, o sea, como un pecado, ¿no? Como una inhabilidad. Entonces es curioso que está diciendo, habla sobre la nidad. Y la nidad ya vimos, cuando vimos la parturienta y todo eso, que traducen nidad como periodo menstrual, y sabemos que no es así, ¿cierto? La nidad es el periodo de reconstitución por la debilidad de una mujer que salió de parto o por una separación por el pecado, cuando quedaba así inhabilitado con la santidad. Entonces, mientras la persona, ¿qué estaba diciendo aquí? Que estas cenizas eran un cerco de protección para que los israelitas no se acercaran en cualquier estado al templo y murieran inmediatamente. Porque fíjense que en esta parashá se toca la muerte de Miriam y la muerte de Aarón. Fíjense. Y empieza a hablar ahí sobre los muertos. Cualquiera que toque un cuerpo muerto, etcétera, así, y empieza, ¿no? Es curioso, les da esto y un cuerpo muerto. Entonces, la vaca roja. Cuando en el segundo versículo del capítulo 19, ahí mismo arribita otra vez, cuando dice, versículo 2, y este es el decreto de la Torá, la cual capacita Hashem, diciendo, comunica a los hijos de Israel que tomen hacia ti una vaca, ¿cierto? Una vaca roja completa en la cual no haya en ella defecto alguno y no haya subido sobre ella ol. Entonces, acá hay dos perspectivas para entender este tema de la vaca roja. Y quiero ir por partes. Quiero tomar la primera perspectiva, que era lo que leía ayer, un comentario muy, muy interesante, que hay dos modelos para poder entender esta paradoja, ¿no? ¿Cuál es la paradoja que acabo de decir? Que para poder acercarse a la vaca tenías que santificarte, ¿no? Purificarte. Pero una vez que la quemabas, la matabas, todo eso quedabas impuro hasta la tarde. Y el que la tocaba quedaba también impuro hasta la tarde, pero las cenizas servían para sanar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí me hago entender cómo es esto? Entonces, algunos rabinos, algunos judíos de la época, algunos comentarios del Midrash, algunos comentarios, comentaristas en la Mishnah y todo esto, lo que hacía era que
decían, espérate un momentico, aquí está viendo algo acá. Dame un momento, por favor. Sí, ya. Lo que decía en este contexto era lo siguiente, porque acá tengo el estudio, este comentario me pareció muy interesante, ¿cierto? Y decían que prácticamente el rito de la vaca roja que le llaman, o el ritual de la vaca roja, que purifica lo contaminado y corrompe lo puro, de hecho un ejemplo, ¿no? De una ordenanza como tal que generaba una cantidad de interrogantes. Entonces, hay dos herramientas, porque para poder entender estas comparaciones con lo que se hizo, ¿vale? En otras partes y cómo se entendió en el antiguo y cercano Oriente, ¿listo? Y estos dos modelos o dos herramientas lo dio una mujer que se llamaba Mary Douglas, o no sé si todavía existirá, en un libro que hablaba de ese tema que llamaba Pureza y Peligro, en el año 1966. Ella era una antropóloga británica que tocó sobre este tema dos modelos para poder entender este tipo de paradojas en la escritura. Entonces, y estos dos modelos fueron los que ayudaron a comprender literalmente del por qué la persona, literalmente, por qué la persona quedaba impura a la hora de tener contacto con las cenizas de la vaca roja o cuando la vaca roja la quemaba. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer modelo? El primer modelo que mostraban era que imaginemos que las cenizas de la novilla, o sea, de la vaca roja, y el individuo, que es el sacerdote que está purificado, que es el que maneja las cenizas con el agua, ¿cierto? Son dos esponjas empapadas con agua. Es decir, la vaca y el que está puro, todos dos están en santidad, ¿no? Tanto la vaca es un referente de la santidad como el sacerdote que está en la santidad. ¿Listo? Y los dos son dos esponjas empapadas con agua. Ya no les cabe una gota más de agua, como cuando uno lava la losa, que uno humedece la esponja y se carga y se vuelve pesada, se llena. ¿Listo? ¿Y qué pasa para que quede vacía? Toca escurrirla. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ninguno de los dos en ese momento puede absorber una gota de agua más, porque están llenos. Pero ¿qué pasa? Cuando las esponjas, las dos esponjas se ponen en contacto, si esto fueran dos esponjas con agua, yo las uno y las empiezo a apretar, van a perder, o sea, va a filtrarse el agua y van a comenzar a vaciarse, cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay que entender que las cenizas de la vaca roja en sí, como la vaca roja, claramente lo voy a decir, es un elemento, es un animal, un sacrificio que representa a Yehoshua HaMashiach, o representaba a Yehoshua HaMashiach, ya lo vamos a ver por qué, y era lo que el Señor me traía en la mentalidad, ¿cierto? Mientras estaba estudiando, me trajo Mateo, ahorita lo vamos a ver para que lo entiendan, relacionado con el versículo 2 del capítulo 19 de Números. Resulta que la vaca roja, las cenizas de la vaca roja eran puras en su esencia, eran puras en sí misma, porque no necesitó un ritual para purificarse, sino que eran santas en sí. ¿Listo? Eran distinguidas, ya no necesitaba más. Pero ¿qué pasaba? Resulta que la persona que se purificaba sí necesitaba entrar en un proceso de purificación para poder tener contacto con la santidad o las cosas sagradas que Dios había estipulado. ¿Listo? Entonces, en consecuencia, la persona que se purifica para manipular las cenizas, que es la parte de la interacción, es la que se le disminuye, por decirlo así, la santidad por el contacto. O sea, por eso les daba el ejemplo de las dos esponjas. Una de ellas perdía, ¿cierto? Perdía esa pureza, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquel que no puede volverse más puro y que entra en contacto con la esencia pura de la santidad, debe sufrir una pérdida de pureza. Y ya vamos a ver por qué para que me entiendan. Un agotamiento debe sufrir esa persona, una pérdida de algo. Y por eso quedaban inhabilitados, ¿vale? Porque sufrían una pérdida y por eso tenían que estar en santidad. Porque si no estaban en santidad, morían.
De hecho, el proceso de santidad para poder tocar esa vaca roja, quemarla y las cenizas, era para guardarlos de morir. Era para que estuvieran a la altura de la vaca. Y cuando tuvieran ese contacto no murieran. ¿Vale? Y eso es lo que se conoce como la concepción de la pureza ritual, de la restitución con la santidad. ¿Vale? Porque en sí no es solo la ausencia de contaminación, en este caso, por medio de que tocaron con la ceniza y todo eso, sino una condición en sí misma como la santidad. Es decir, que cuando entrabas en contacto con las cenizas, entrabas como en un proceso de purificación y de restitución hacia la santidad. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Listo? Y esto, hay otro modelo que también que era muy interesante, y es, por ejemplo, considerar que una persona que sufre de cierta enfermedad toma medicamentos para tratarla, digamos el cáncer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la medicina? La medicina, cuando una persona está enferma, llena una carencia o corrige una condición, ¿listo? Pero alguien que no tenga dolencia puede resultar lesionado por la medicina. Es decir, literalmente, si tú no tienes dolor, ¿por qué vas a tomar algo que no necesitas? Ve, algo que no necesitas, ¿cierto? Porque la medicina es para el enfermo. Y el problema es que la medicina no puede ser absorbida sin que no haga un efecto. Y el exceso de la medicina puede incluso contaminar, intoxicar y matar. Fíjense pues. Entonces, porque no hay carencia ni nada que llenar. ¿Y quién siendo sano de cáncer va a querer anhelar volver a tener cáncer? Nadie, ¿cierto? Nadie en absoluto. ¿Mm? Nadie. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Yo quiero que vayamos, creo que Mateo, déjame, yo lo busco aquí un momentico, que dice literalmente, ah, no, no, no necesita, que Mashiach, yo lo busco aquí, que dice que los sanos no necesitan médico, ¿no? Ajá, exactamente. Eso está en Marcos 2:17. Aquí está, Marcos 2 desde el, perdón, vamos a buscarlo aquí la Reina Valera, español. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 2 versículo desde el 10, desde el 15. Dice, aconteció que estando Jesús en la mesa, en la casa de él, de un publicano, ¿cierto? El llamamiento de Leví, de Mateo, creo que es. ¿Listo? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido y los escribas y fariseos, miren lo que dice ahí, escribas y fariseos, ¿vale? Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Fíjense pues lo que estaba pasando aquí, ¿no? Fíjense pues, ¿qué es esto? Entonces, al oír esto, Yehoshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justificados, sino a los pecadores. Fíjense pues, ¿cierto? La medicina no está sino para los enfermos. Si tú estás sano, ¿acaso necesitas tomarte medicamentos? No. ¿A qué voy con esto? Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo, el de, está aquí, espérate, déjame, yo lo miro aquí, 25, de que oiga profetizar, no, no. Entonces, hay de ustedes vestidos, tampoco en aquel tiempo, ya, versículo 28, versículo 28 al 30, Mateo 11, versículo 28 al 30.
Dice, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados. Dice así. ¿Por qué? Dice, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo, que es ligero y sin carga. Aquí está, lleven mi yugo sobre ustedes. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus nefesh. Para sus nefesh. Entonces, dice, porque mi yugo es ¿qué? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, a pesar de que este contexto de Mashiach está hablando literalmente sobre eh, la Torá como su yugo, que da libertad y libera, da descanso, y el yugo de la doctrina farisea, podemos entender literalmente lo siguiente. Resulta que cuando dice que la vaca roja no se le podía colocar un yugo, ni que haya trabajado en la tierra, recordemos que en este caso, la vaca roja es un claro ejemplo de Yehoshua Hamashiach, es un simbolismo, ¿listo? No tenía que juntarse con los otros animales del campo, ¿vale? No tenía que hacer las obras del campo y no colocarle yugo con otras que significaba ser enseñadas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el novillito iba creciendo y lo escogían para ir a labrar la tierra con los expertos, habían otros animales expertos, ¿cierto? Otros bueyes u otras vacas, les colocaban un yugo y eran de la misma altura para que el experto le enseñara al nuevo lo que tenía que hacer. ¿Listo? Le enseñara al nuevo. Pero hay que entender que Mashiach aquí está diciendo que antes Él nos da su yugo que nos libera de las cargas de este mundo y nos libera, y este yugo que nos pone, que es la Torá de Él, nos restituye y nos quita de la contaminación, porque ya no nos hace esclavos del mundo, porque Él siempre fue libre. Mashiach nunca tuvo las cargas de este mundo, Mashiach nunca estuvo esclavo del pecado, Él nunca tuvo yugo de este mundo. Siendo Dios, el hecho, fíjense, el hecho de que Dios se haya disminuido jamás perdió su santidad. ¿Qué le pasó a la vaca? Se redujo a cenizas y nunca perdió su esencia de santidad. ¿Sí ven? A eso es lo que yo quería ir. Y claro, cuando el sacerdote tocaba, la vaca no perdía las cenizas de la vaca no perdían su esencia de la santidad, porque ¿qué hacían? Sanar. En cambio, el sacerdote tenía cierto estándar, cierta medida de santidad, pero ¿para qué? Para cuando estuviera en contacto con algo tan santo, literalmente no muriera. Lo único que quedaba era inhabilitado. Era como que perdía esa santidad, pero volvía y la recuperaba después. Porque ¿qué le dijo Hashem a Moshe? No haya quien me vea y soy y viva. No haya quien me vea y viva. ¿Cierto? No haya quien me vea y viva. ¿A qué voy con todo esto? Mashiach nunca fue enseñado por nadie. Mashiach siempre era el que guiaba a su pueblo y siempre es el que ha traído restitución y rehabilitación con la santidad. Recordemos, fíjense pues, lo más interesante de esto de la vaca roja con Mashiach, vemos que Mashiach sanó a la viuda de Naí, ¿se acuerdan? Al muerto de la hija, al hijo de la viuda de Naí, que iba llevándola. Hay un versículo acá. Aconteció, eso es Lucas 7, 11, 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda en ese momento. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Fíjense, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, incorpórate, le dice, ¿cierto? Incorpórate. Entonces se incorporó el que había muerto
y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. La pregunta es, y todos tuvieron miedo y que se glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea, diciendo, no es que ellos reconocieran que él era Dios en ese momento, sino que lo veían como un mensajero de Dios, ¿vale? Que estaba en medio de ellos. Y se extendió la fama por él de toda Judea. Tocó un muerto y nunca perdió su esencia de la santidad. Antes hacía restitución con ellos. Fíjense, cosa que el sacerdote tocaba a las cenizas de la vaca muerta y quedaba inhabilitado. Pero la vaca no, las cenizas de la vaca no perdían su esencia. ¿Sí me hago entender? Porque Mashiach es santo en sí. De él viene la santidad. Sean santos como yo soy santo. La mujer del flujo de sangre lo tocó y Mashiach nunca se contaminó, sino que sanaba. Muchos que lo tocaban quedaban sanos. El leproso que se acercó a él lo tocó y quedó sano. ¿Y acaso no dice que las cenizas de esta vaca se tenían que llevar también, aplicar a los leprosos con esa agua? ¿Por qué le decían vaca roja? Lo que ya había leído es que al parecer los componentes de la parte física de la vaca, cuando se volvían cenizas y se mezclaban con el agua, se volvía rojiza, el agua. ¿No entender? Se volvía rojiza. No podrían, no, no digamos que como sangre, no, pero se volvía rojiza. Pero la aplicaban a esas personas y quedaban habilitados, entraban en un proceso de restitución, quedaban sanos. Y fíjense que el Señor empieza a tocar y a advertir sobre ello. Cuando toquen un muerto, si alguno toca un muerto, cualquier muerto, queda inhabilitado durante 7 días. Y empieza a hablar sobre eso. Mashiach tocaba un muerto y acaso queda inhabilitado? En absoluto, porque Él es la sanidad, Él es la pureza, Él es la santidad, Él es el que organiza, Él es el que ordena, Él es el que entra a la vida nuestra y dice, hey, te descontamino de todo esto, sígueme, avanza. Y empezamos nosotros en un proceso de restauración. Porque el proceso de la tójora, yo les expliqué eso la otra vez en Levítico, no es solamente como que, ay, quedé sano y ya, ay, quedé limpio y ya, ay, quedé compatible y ya, sino que también es un proceso en donde entramos con la santidad, hacia la santidad. Por eso el Señor decía, cuando sanaba, ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Contaminabas, te contaminas, porque el pecado trae muerte, la contaminación del mundo trae muerte, pero el Señor trae vida y en abundancia. Fíjense pues. Entonces, este tema de la vaca roja y este artículo que los voy a compartir para que lo lean, muy interesante, es muy, muy bueno, ¿vale? Fue lo que me ayudó a entender el propósito del por qué esa paradoja. Claro, el sumo sacerdote perdía en ese momento su pureza porque no era algo de él. Y cuando había ese contacto, había una disminución en él. Pero Mashiach se disminuyó y nunca dejó de ser Dios, tal cual. Y eso es lo que hay que comprender de la vaca, ¿vale? Ya hoy en día, pues, que no, que la vaca roja aquí, que en Israel hay vacas rojas, que no sé qué, que no sé cuánto, y que la tercera, no se dejen llevar por eso. Pueden haber las vacas rojas, todavía las hay. En Israel tienen criaderos de vacas rojas ya, para los sacrificios, pero no se preocupen. Ya alguien mayor que el templo vino a nosotros, Yehoshua HaMashiach. Alguien que vino, alguien Mashiach vino y suplió todos esos sacrificios para darnos restitución y hacernos compatibles a través de su Ruach HaKodesh con la santidad, ¿vale? Con la santidad. ¿Para qué? Para exhibir fidelidad, para hacer lo que Él dice, para obediencia. Fue que Él nos llamó para santificarnos, ¿vale? Para demostrar lo que Hashem nos ha enseñado y lo que hemos aprendido. ¿Mm? Eso fue lo que pasó con Moisés y a Aarón. Y yo creo que con este tema vamos a terminar en números 20, ¿vale? Yo creo que hasta aquí vamos a leer que hicieron una pregunta. Dice, al Yeshua no quedar inhabilitado por ese hermano interpretado como que a partir de él ya nosotros no quedamos inhabilitados por tocar muerto. No, 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 en absoluto no.
Ojo, esto era para que el Señor, miren, hay cosas, la pregunta que hace Paula es, o sea, lo que le entiendo es que al Yeshua no quedar inhabilitado, ¿cierto? Y como que a partir de él, ya nosotros no vamos a quedar inhabilitados si tocamos un muerto. ¿Qué es lo que pasa? Solo Dios sabe lo que pasa, y de hecho, si analizamos la ciencia, vámonos al tema conocimiento terrenal, un momentico. Si analizamos la ciencia, a partir de inmediatamente un cuerpo muere, empieza en un proceso de descomposición, ¿vale? Y eso es contaminante. Y en medio del pueblo del Señor no va a haber nada contaminante. En medio del templo del Señor no va a haber alguna gente contaminante. Y obviamente esto va más allá a nivel espiritual. A ver, ¿cómo les organizo la idea? Un muerto puede ser una persona incluso que esté muerta espiritualmente, que no tenga Mashiach. Y esa persona, en medio, una persona como dice Pablo, yo les digo que se cuiden de aquellos que dicen llamarse hermanos, son fornicarios, adúlteros, ladrones, etcétera, porque contaminan el resto del pueblo. Emana esa esencia de contaminación. Ahora, si lo llamo a la práctica física, tocar un muerto, hay que seguir conservando el mandamiento, ¿vale? Aunque ya no hay templo y no quedaríamos inhabilitados hasta la tarde, porque ya Mashiach obviamente nos restituye y tenemos ese periodo de gracia donde si pecamos podemos decir, Señor, perdónanos, ¿cierto? Sea por descuido o sea a conciencia, que no debería ser a conciencia, ¿vale? No, ya no debería existir en nosotros como premeditar el pecado, ojo con eso, ¿cierto? Como que, ay, yo creo que Dios me... No, pues si Dios, no, ojo con eso, tampoco nos pongamos a jugar con candela porque Dios no puede ser burlado, todo mundo tendrá que rendir cuentas de lo que haya hecho, dice la palabra, por cada palabra ociosa que haya hecho y por cada obra que haya hecho. Entonces, en estos momentos, yo digo que el mandamiento está vigente porque nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿cierto? Y no podríamos tener esa interacción con los muertos, ¿vale? Si no es necesario. Si no, nosotros tenemos que ser muy diligentes, ¿vale? Y es ahí donde toca el tema, Paula, porque hay unos que interpretan esta libertad para conveniencia y para hacer de todo, ¿vale? Ahora, una pregunta que surgió respecto a eso. Respecto a eso es, bueno, si una persona trabaja como médico forense y es creyente, pues hombre, yo le aconsejaría buscar otro trabajo. ¿Sí me voy a entender? Pues sí, si le toca estar ahí tocando muertos y todo, pero realmente nosotros como creyentes no deberíamos tener contacto con muertos, ni de forma física ni de forma espiritual. Los animales deben ser tratados para eso, como los animales entran en un proceso no de descomposición, los matan y empiezan un proceso inmediato. Yo que trabajé en una planta donde matan pollos y todo eso no los pueden dejar pasar ni minutos. Eso es inmediato que los procesan para alimentación nuestra. Por eso el Señor eh, hace aptitudes, es decir, perdón, hace aptitudes, no, el Señor ha considerado y ha ordenado y ha mostrado los animales aptos para consumo y los que no son aptos para consumo. Y hay cosas que aún no entendemos a nivel espiritual, ¿cierto? Del por qué ciertos animales sí, ciertos animales no. Y al parecer los animales que no estaban no son aptos, son animales que fueron desorganizados por el pecado cuando el pecado ingresó a la tierra. ¿Listo? Por medio de Adán y Eva. Se contaminaron. Porque fíjense, no, es que esto ya es un tema más profundo y no lo voy a tocar en estos momentos. Que el Señor me permite entender, pero no lo voy a tocar. Pero el tema de la santidad es mucho más profundo que poco a poco iremos tocando y entendiendo. Por ahora, abstengámonos de todo lo que el Señor nos dice en el sentido de obediencia. Si el Señor dice no hagas, no hagas, ¿vale? A no ser que sea extremadamente necesario, pero consúltalo al Señor en la Escritura, ¿listo? Porque hay un tema mucho más profundo, pero poco a poco el Señor en su infinita piedad nos irá haciendo comprender el tema de la santidad, ¿listo? El tema de la pureza, todo esto que conlleva a estar compatibles en todo tiempo con Él. Entonces, como quien dice, ah, Dios ya me salvó, entonces sigamos pecando porque Dios ya me salvó. Es que hay una doctrina que es así. Hay una doctrina que llama cayendo en desgracia, o no me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo le digo cayendo en la desgracia porque creciendo en gracia se llama. Literalmente es creciendo en la desgracia, porque ese señor ya se murió. Se creía Jesús aquí en la tierra, primero, literalmente, pueden buscar, se llama José Luis, yo no sé, no me acuerdo. Y ese señor ya se murió de cáncer, increíble. Y todavía esperan que él resucite. Hay unos que están todavía ciegos. Y hay una sede que es la más grande en Bogotá. Y ese señor se murió
y la gente todavía espera que supuestamente él resucite porque es es el Mesías. ¿Sí me entiendes? Y él decía que ya Dios nos perdonó y podemos seguir pecando deliberadamente. Ah, increíble, cómo tergiversan la libertad que nos da Mashiach. La libertad que nos da Mashiach es para santidad, para librarnos del yugo de la esclavitud. Lleven mi yugo que es ligero sin carga, la Torá, ¿vale? Refiriéndose a la doctrina de este mundo. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, voy a ir, quiero que vayamos, no sé si les quedó al menos claro el tema de la vaca roja, lo que implica y el simbolismo que tiene hacia Mashiach. Ya se puede comprender un poco mejor el tema de la vaca roja, del por qué esa paradoja, del que tenía que manipularla debía entrar en santidad y después de tocarla quedaba inhabilitado hasta la tarde, ¿no? Curioso, ¿no? Pero ya sabemos por qué, en este caso. Ya sabemos por qué. ¿Listo? Porque la vaca en sí no perdía su esencia, su santidad. Pero el hecho de ser muerta hacía que entonces, ¿cómo así No, no, es que posible aquí que está hablando de muertos humanos. Ojo, está hablando, o sea, ya lo que viene hablando de aquí para allá, lo que está preguntando Paula, son muertos y ya humanos. Hay que leer el contexto, porque si no nadie podría comerse un animal. Ni siquiera el sacerdote podría comerse el pecho que le tocaba, podía sacrificarlo. Y todos morían. esa vaca roja no podía comer No, nada? esa vaca roja no podía comer nada. Quedaban cenizas. Y las cenizas servían para santidad. Exactamente. Un animal muerto tan petajor no afecta, a no ser que ya entre en un proceso de descomposición. Ya no, ¿cierto? Pero de ser así, si solo por tocar animal muerto en ese momento quedas inhabilitado, pues el sacerdote ni siquiera podía acercar al santuario y moría en el acto. Entonces eso hay que comprenderlo muy bien, no llevarlo a extremos. Siempre buscar un equilibrio, ¿vale? Siempre buscar un equilibrio. Y de aquí de los muertos que está hablando es de humanos, ¿vale? Y por eso llevaba el evangelio a ver cómo Mashiach tocaba a un humano, ¿vale? Y no se contaminaba, porque él en sí es la santidad, él no se podía contaminar, ¿vale? Porque su cuerpo era otro, no era de aquí, no era pecador como nosotros, ¿sale? Esa es una de las apreciaciones. Bueno, qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no se ha comprendido todavía para... Es que cuando dice que él quemará la vaca y todo, ¿cierto? Él la tiene que quemar, pero luego tiene que ir a lavarse porque dice que el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote, impuro, Inhabilitado. Es inhabilitado. decir, que no podía tener contacto con el templo hasta la tarde. Ujú. Ya se lo Pero en explicó. sí mismo era porque era al él hacer ese sacrificio de la vaca, en sí mismo quedaba Claro, inhabilitado. inhabilitado en ese momento debe quedarse inhabilitado, ¿cierto? Porque o sea, a ver, las cenizas de la vaca en ese sí son puras en su esencia, Por el estos hecho son de la santas. vaca haber sido muerta, o sea, estar muerta como tal, No, no, ¿qué lo no era hacía por eso. inhabilitado? ¿Qué lo hacía inhabilitado? La interacción que tenía con la vaca, con el animal, Ujú. en ese caso. Entonces, cuando tenía, eh, ¿por qué? Porque cuando tenía contacto, eran dos personas que estaban puras. Hablemoslo así, dos animales, un humano y un animal que estaban puros, ¿cierto? Pero como las cenizas de la vaca roja eran puras en sí mismas, santas en sí mismas, el sacerdote no podía volverse más puro, ¿cierto? No podía volverse más puro, sino que cuando entraba en contacto con la esencia pura de la santidad, debía sufrir una pérdida de esa pureza, ¿cierto? Debía sufrir un agotamiento, que en este caso es lo que se conoce como el proceso de la rehabilitación y restitución con la santidad, porque no solamente era la ausencia de la contaminación, porque es que en sí la persona, nosotros como seres humanos, por eso el Señor le decía a Moisés, hey, nadie puede tocar los utensilios si no está apto por la santidad. Pero es como si tocaras algo y te descargaras, algo así. O sea, esa pureza que el Señor te permitió para acercarte a la vaca, cuando hacías ese rito, automáticamente era como si la vaca recibiera esa descarga tuya y tú eres el que te descargabas, ¿vale? Se disminuía, te disminuías, porque la vaca en sí no podía disminuirse. Entonces, Mashiach, que hace referencia a la vaca,
cuando se disminuye y viene en forma humana, a pesar de que está a mismo nivel físico, hablemoslo así, con apariencia humana, cuando Mashiach tocaba a un muerto por ser él mismo la esencia de la pureza en sí, él no quedaba contaminado, pero la persona que estaba eh, en condición pecaminosa, automáticamente había una ausencia de contaminación, o sea, una descarga. Y esa persona entraba en un proceso de contaminación, es decir, que el sacerdote, por su condición humana, por ser condición humana que hace referencia a pecado, ¿cierto? A pesar de que adquiría por medio del proceso una aptitud santa para tocar la vaca, cuando tenía ese contacto con algo tan santo como eran las cenizas de una vaca o con la vaca roja que representaban a Mashiach, automáticamente él quedaba como descargado de esa santidad y entraba en un proceso de restauración él mismo para ser compatible hasta la tarde con la santidad nuevamente. Contrario a lo que pasó con el sacrificio de él, que él se contaminó con los No, él no se pecados, contaminó. con los pecados de nosotros. No, él no se contaminó. Si decimos que Mashiach se contaminó, diríamos que Mashiach pecó. Lleva los Él pecados cargó. Diferente, claro. para nosotros es limpio. Claro que sí. Él Entonces, cargó, mas no se ahí se contaminó. invierte el proceso de lo que tipifica la vaca roja. ¿Por qué se invertiría? Pues por lo mismo que él carga nuestras culpas, nuestros pecados. No es igual porque la Es igual. ceniza es purificada. Exacto, la ceniza es purificada. Es como cuando ustedes se acuerdan, cuando en Levítico le ponían a la persona colocarle la mano en la cabeza al animalito antes de sacrificarlo, era como espiritual. Eso hay que entenderlo de forma espiritual. Hay que entenderlo de forma espiritual, ¿cierto? El animalito cargaba los pecados de esa persona, porque la persona no era apta en sí para recibir esa descarga de juicio sobre el animalito, ¿cierto? Porque al menos el animalito demostraba pureza, santidad, como, conforme a las directrices que el Señor daba, y satisfacía esa justicia al menos por un año, pero un ser humano no, porque el ser humano en sí, en su esencia, es corrupta. A eso voy. Es corrupta. Y su corrupción, ¿vale? Cuando tenía contacto con la santidad, por eso sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso cuando Mashiach venga, nuestro cuerpo tiene que ser transformado para poder verle cara a cara a Él, porque de lo contrario no podríamos soportar. Entonces el sacerdote cuando tenía contacto con la vaca, automáticamente, claro, se descargaba porque no podía soportar en sí la esencia de la misma, pero cuando se descargaba, que quedaba inhabilitado, entraba en el proceso de restitución con él, ¿cierto? Hasta la noche. No, el Señor no lo desamparaba ni lo dejaba como que, ay, ya quedaste contaminado y ya, perdiste. No, ¿vale? Por eso Mashiach, cuando las personas lo tocaban, o él tocaba a un muerto y el muerto se incorporaba, entraba en un proceso de restauración, no solamente a nivel físico, sino con la santidad, ¿vale? El Señor en este momento, cuando nos llama, nos da su Ruach HaKodesh, nos hace compatibles con la santidad. ¿Para qué? Para poder entrar en juicio por medio de la oración ante Él, ser tratados por Él, ser corregidos por Él, obedecer la palabra y quitarnos de la esclavitud y del yugo del pecado y de las doctrinas y costumbres del mundo. Fíjense. ¿Mm? Sin embargo, aún no somos 100% aptos en la carne para poderle ver a Él y resistirle cara a cara. ¿Se van a entender? Sin santidad nadie. Por eso el sacerdote tenía que entrar en un proceso de santidad para poder tener ese contacto con la vaca roja y hacer, porque el Señor espiritualmente sabía lo que ocurría allí. Cosas que nosotros aún, nuestra mente, no nos permite ver lo espiritual, porque razonamos mucho. Entonces, claro, no vemos esa situación espiritual, ¿vale? Porque recordemos que la escritura es espiritual, no es carnal. Que el Señor usa elementos de la tierra para darnos a entender un proceso espiritual, sí es diferente, porque esa es su pedagogía. Las, los proverbios, las parábolas, que son igual proverbios, los proverbios son parábolas, ¿cierto? Las parábolas, comparaciones, eran elementos, ¿cierto? Como le dice a Nicodemo, cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, nadie tendría, pues, dice, ¿cómo es que dice? Es necesario que sean paridos de nuevo.
Y Nicodemo lo entendió literalmente en la carne, como que, bueno, ¿cómo puedo volver a ser padre? No, ¿cómo yo siendo viejo ya puedo entrar al vientre de mi mamá y ver mi mamá está muerta aún? ¿Qué voy a hacer? Pues claro, el Mashiach da como la parábola del sembrador. Ellos estaban muy bien identificados y relacionados con la siembra en esa época. Y sabían perfectamente y conocían perfectamente el tema agrícola para poder entender de lo que Mashiach está hablando de los frutos y de la semilla en buena tierra. ¿Listo? Entonces Mashiach usa elementos nuestros, cotidianos, para darnos a entender algo. Por eso en los sueños el Señor usa elementos, personas, cosas relacionadas con nuestro convivir o nuestra vida diaria para darnos un referente de algo. Y por eso tenemos que estar atentos, ¿vale? Entonces, eso hace referencia a la vaca roja, porque la vaca roja sanaba a los enfermos. Las cenizas de la vaca roja sana, cuando tenían contacto con la vaca, con las cenizas, automáticamente quedaban sanos y entraban en un proceso de restitución y compatibilidad con la santidad. ¿Sí ven? Pero las cenizas no perdían su esencia de santidad en sí. Cuando tocaban, ¿por qué? Porque si el humano que tiene una condición corrupta tocaba las cenizas, si las cenizas tipifican la santidad en ese momento, ¿cómo podía transmitir la contaminación a las cenizas? No podían, ¿cierto? No podían, sino que antes la otra esponja era la que absorbía lo otro de la otra persona. Eso es algo espiritual que uno no puede tal vez dimensionar y ver, ¿cierto? Pero por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de tener contacto con lo que contamina, con las malas costumbres, con lo que escuchamos, guardar nuestros sentidos, los ojos. Dios nos libró y nos limpió y cargó el pecado nuestro no para seguir pecando, sino para procurar más la santidad, ¿vale? Y ese es el propósito que una vez más nos habla el Señor, la santidad, ¿vale? Sean santos como yo soy santo. No toque muerto. Es decir, no tengamos, no nos contaminemos con las costumbres, con las emanaciones o irradiaciones del mundo, de lo que es muerto. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, ¿vale? Y Dios literalmente solo está en medio de su pueblo y con los que le llama. Ahí dice la palabra que atento a escuchar la oración de los justos, de los que él justifica, ¿vale? Entonces, familia, yo la verdad quería tocar el tema de Moisés, pero pues solo nos quedamos el tema de la vaca roja, que es interesante hablarlo, ¿vale? Es interesante aclararlo. Ya cada año tendremos para seguir estudiando, si el Señor lo permite, así hasta que venga. Pero si nos tocamos ahorita el otro tema de Pedro, de Pedro, perdón, es que me acordé del versículo de Pedro, de Aarón y Moisés cuando cuando le pegaron la roca 2 veces que le pegó Moisés y entender qué fue lo que pasó, pues nos alargaríamos muchísimo más, ¿vale? Pero eso lo podemos dejar para una próxima y es lo que el Señor permitió estudiar hoy. Es necesario también siempre profundizar o aclarar estos temas, ¿vale? Para que ir entregando poco a poco para que entendamos, ¿no? Ya con el tema de la vaca roja hoy es suficiente, ¿vale? Para entender qué tipificaba, ¿vale? Y por qué la persona quedaba inhabilitada en ese momento, pero temporalmente. No era por siempre, sino hasta la tarde, ¿vale? Es hasta la tarde. Porque es como, hombre, si es como una gasolina. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si de pronto este ejemplo me sirve. Un vehículo. Un vehículo en sí, ¿cierto? Su esencia es mecánica y su esencia es transportar, correr, soportar calor a altas velocidades. Esa es su esencia. Pero literalmente, a ver si me sirve este ejemplo. Mm, ¿Cómo lo hago, Dios mío? O el cuerpo. El cuerpo necesita agua, ¿cierto? Para poder hidratarse y mantenerse. Cada cierto tiempo tenemos que tomar agua, durante tomarnos como 8 vasos al día, 10 vasos al día, dependiendo del peso que tengamos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si dejamos de tomar agua y solo sólido? ¿Vale? O sea, ¿qué pasa cuando se agota el agua? Vamos a deshidratarnos y quedamos ¿qué? Vulnerables a enfermedades, a malestares estomacales, malestares de la cabeza.
¿cierto? Quedamos vulnerables y propensos a la muerte. Pero ¿qué necesitamos para mantenernos? Hidratarnos, tomar agua. Si en el Señor nos dejamos de hidratar, es decir, dejamos de beber, que es de beber significa poner por obra su palabra, y solo lo llamamos de comida, va a llegar un momento donde nos vamos a enfermar de tanta información, ¿vale? Porque es como si comieras y ni siquiera te mueves una vez al día para quemar calorías o algo. El cuerpo, ¿qué va a pasar? Y no le das agua. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a entrar en un colapso y no va a soportar. Entonces hay que mantener equilibrio. ¿A qué voy con esto? ¿Cierto? La santidad es un vaso que se mantiene lleno. Es un vaso que se mantiene lleno, ¿vale? Y si yo dejo de practicar la santidad, que es su palabra, es decir, empiezo a pecar, empiezo a contaminarme, este vaso se va a ir disminuyendo y voy a dejar de estar compatible con la santidad y voy a estar más propenso a la muerte, porque el pecado trae muerte. Entonces, por eso, el sacerdote, yo lo veo así, tenía que entrar en un proceso ritual para llenar ese vaso y poder estar a la altura y entrar en contacto. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar a la altura, en un proceso literalmente de restitución, rehabilitación y compatibilidad con la santidad para entrar una vez al año al santuario, porque representaba a Yehoshua HaMashiach. Fíjense. Y Eleazar era el sucesor de Aarón. Era el sumo sacerdote en pocas palabras. El representante de Mashiach en ese caso. ¿Vale? Era el que tomaba la que tenía que hacer. Eso era el que iba a suceder a su papá después. El sumo sacerdote. Entonces, nosotros somos como un vaso, ¿vale? Y el agua, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Hay que mantener el vaso lleno, porque a medida que vamos practicando se va consumiendo, pero también tenemos que llenarlo. Se va disminuyendo, es un equilibrio, ¿vale? Es un equilibrio. Así que no dejemos que nuestros vasos, literalmente, se vacíen y se sequen, ¿listo? Hasta el punto de que se rompan. Bien, no los descuidemos. Recordemos que en el Señor nuestra vida es en santidad, ¿listo? No podemos, porque la palabra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el pecado con la santidad? ¿Qué comunión tiene? Ni con lo santo, con lo profano, con las perforaciones, con los huecos, ¿vale? ¿Qué comunión tiene eso? Nada, ninguna. Entonces, familia, yo los invito a que sigamos reflexionando y que ya que Mashiach nos ha descontaminado, nos ha limpiado y nos ha quitado ese pecado que nos llevaba a la muerte, nos mantengamos limpios y nos sigamos limpiando y andemos fuera de los pasos del mundo, de las costumbres del mundo y más en estos tiempos. Y estemos firmes estudiando la escritura constantemente porque es necesaria y ponerla por obra, porque de esa manera sean santos como yo soy santo. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy, amada familia. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta más al respecto, si quedó claro, no quedó claro, respecto al tema de la vaca roja, eh, a lo que significa, lo que tipifica la vaca roja, ¿cierto? Y el tema de la paradoja, ¿vale? Que ojo, esto es para que sigan profundizando, ¿no? Esto es para que no se queden allí. Yo les voy a mandar el artículo que leí muy bueno, que fue cuando entendí esto de la vaca roja, literalmente. Y no para que se dejen llenar de especulaciones, que esos videos que andan por ahí en YouTube, de clickbait, ya, la vaca roja nació, viene el Mashiach, el tercer templo, una cantidad de cosas. No se dejen llevar por eso, familia, por favor. Seamos maduros espiritualmente. Demostremos que somos creyentes en Mashiach, ¿sí? ¿Qué dice Mashiach? Si escuchan por acá que viene, no vayan. Ay, que hay profetas que dicen, no vayan. ¿De dónde tiene que venir nuestro Mashiach? Del cielo. Ya está. Eso es suficiente para saber que si en algún momento algún Mashiach aparece, no es. Ya está. Así de simple. Y si no hay resurrección de muertos, menos. Porque la venida de Mashiach viene con la resurrección de los muertos. La transformación de los cuerpos nuestros. Así de simple. Sí, claro. Así haya las vacas rojas que hayan, tranquilos. Bien por las vaquitas rojas.
¿Sí me va a entender? Bien por las vaquitas rojas, no se dejen vislumbrar como, uy, la vaca roja en Israel, uy, me tengo que ir para Israel, señor, a ver esa vaca roja, uy, van a construir el templo, vea. Y si llegasen a construir el templo, no se nos haga raro ver gente, creyentes, que van a ir a pagar primer asiento para ir a estar allá de frente. ¿Ah? No nos dejemos mover por eso, por favor, familia. Seamos santos como Él es santo. Nuestra mirada puesta en el cielo, ¿vale? El Señor ya nos limpió de esa lepra, de esa contaminación inmunda del pecado que nos llevaba a muerte, ¿vale? Como para que sigamos pecando. ¿Mm? Procuremos siempre la santidad. Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy, sobre el capítulo 19. Les invito a los que entraron de último que se lean esta semana, por favor. Yo les mando la paracha esta semana, pero por favor léanse hoy o mañana, o que es puente, hasta el capítulo 25, porque yo les di hasta el capítulo 22, 41. 41. Léanse hasta el capítulo 25, 9, porque esta semana eran dos parashot, la Jucat y la de Balak. ¿Listo? Entonces, que es del capítulo número 19.1 hasta el 25.9. Por favor, léanselos. Listo para que se enteren. Yo sé que no tocamos el tema de la serpiente, no tocamos el tema de la peña, no tocamos el tema de Balaam, ¿vale? Con todo ese tema, pero bueno, poco a poco iremos haciéndolo. ¿Listo? Por ahora, cada momento y cada tecla en su lugar. ¿Listo? Entonces, por ahora fue la vaca roja y así lo dejamos. ¿Listo, familia? Entonces, eso es todo por hoy. Un abrazo, Shabbat Shalom a todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.